Muy bien, Mateo 7:14. Yo quiero empezar aquí en este versículo donde habla de la puerta estrecha y el camino angosto. Porque es muy común hoy en día escuchar que va a haber un gran avivamiento. Hay mucha gente que van a aceptar a Cristo y que van a entrar y van a ser cristianos. Yo estoy de acuerdo que mucha gente va a aceptar a Cristo, pero no quiere decir que esa gente van a ser escogidos o escogida por Dios. Y entonces, notan en versículo 13, Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Ok? Muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este no habla de avivamiento. Y quiero mostrarles dos cosas porque tiene que ver con, recuerden, estamos en un camino hacia la madurez. Vamos a estar hablando de madurez. ¿Okay? Este es el tema sobre estas próximas semanas y próximos meses. Entonces, cuando miramos a este versículo, yo quiero mostrarles dos cosas en el griego porque yo creo que es muy importante. Cuando hablamos de la puerta, y dice que la puerta es, esta puerta es estrecha y angosto el camino. La palabra estrecha, estenos, solamente estenos. No tengo estenos, ¿ok? Sin la otra parte, no sé dónde están las cosas para ver. Entonces, esta palabra stenos viene de una base que es istema o istemi tiene como base de la palabra, es base de la palabra stauros. Porque este es importante, eso es decir ahorita. Esta palabra se traduce cruz. ¿Ok? Se traduce cruz. Entonces, cuando dice aquí que la puerta es estrecha, está hablando de la cruz. ¿Ok? Necesitamos entrar por la puerta, que es la cruz. Y cuando dice, vamos a la próxima palabra sobre lo que es el camino, es un camino angosto. Esta palabra, angosto, viene de libo. Y esta palabra tiene como raíz, esta palabra se traduce aflicciones. Entonces, cuando caminamos en el camino y pasamos por la puerta que Dios ha puesto para nosotros, tenemos que pasar por la cruz. Esta puerta es estrecha y el camino angosto es estrecha, es la cruz, y angosto aflicciones. Para entrar vamos a Hechos capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muy bien, es necesario que por muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Este es lo que está diciendo aquí en Mateo 7:14. En Mateo 7:14, cuando dice que el camino, la puerta es estrecha y el camino angosto. Estrecha, stauros, cruz. Esta es la puerta. ¿Quieren entrar en el reino de los cielos? Tienen que pasar por esta puerta. Y esta puerta, el camino que lleva a esta puerta
camino de aflicciones. No hay ninguna promesa en las Escrituras de un caminar en el parque. Si tú recibes a Cristo, todos tus problemas desaparecen. No. Cuando Cristo te acepta a ti, empiezan tus problemas. Empiezan los problemas. ¿Cuáles problemas? Matar el yo es el primer problema que tú vas a tener en tu vida. Porque cada uno de nosotros queremos ser el centro del universo. Y Cristo viene diciendo, en mi reino el yo no existe. Mata el yo. Esta mañana practicamos, mi hermana estaba orando, dijo, ayúdanos a poner el yo a un lado. No, ayúdanos a matar el yo. Porque si ponemos el yo a un lado, cuando ocupamos el yo, lo ponemos en su lugar otra vez. Pero si aplastamos el yo, ya el nuevo hombre puede crecer y madurar. Estamos en una serie de mensajes sobre la madurez. El principio de madurar es entender que esta es la puerta y este es el camino. Y si queremos madurar, tenemos que pasar por esta puerta y vivir estas aflicciones. Lucas 9:23. ¿Alguien puede leer este versículo, por favor? Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Muy bien. Este es este camino, o esta puerta y este camino. Entonces, para el discípulo de Cristo, el escogido de Dios, todo empieza aquí, en esta puerta y este camino. No vamos a llegar si no pasamos por este lugar. Este es Hechos 14:22. Es donde empezamos. Si queremos madurar y ser hombres maduros, y uso la palabra hombres en forma general, hombres maduros, tenemos que aprender estas cosas básicas. Si no aprendemos estas cosas básicas, no vamos a poder construir una casa fuerte que va a resistir las tormentas. Cristo dice, los que perseveran hasta el fin van a ser salvos. La palabra perseverar es upomeno. Esta es otra palabra. Recuerden, hemos estudiado upomone, que es soportar con alegría. Upomeno es quedarse. Es quedarse. Quedarse en el lugar que Dios te ha puesto. Este es upomeno. Los que se quedan hasta el fin van a ser salvos. Los que se quedan hasta el fin. Entonces miramos, para quedar hasta el fin, ¿qué tiene que pasar en nosotros? El Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, creen en mí, no van a quedarse. No van a quedarse. No es en nuestra naturaleza quedarnos. Es en nuestra naturaleza huir. Cuando hay problemas, huimos. Cuando hay confrontaciones, huimos. Cuando algo no me agrada, huyo. Esta es la tendencia, esta es la naturaleza. Pero en Cristo Jesús tenemos que quedarnos en este camino y pasar por las aflicciones. Entonces, cuando ustedes leen Mateo 7:14 y leen sobre la puerta que es estrecha, piensen, estrecha cruz, angosto aflicciones, lío, aflicciones. Este es el camino. Este es el camino. Entonces, con esto ya en la mente, ya podemos pasar con la otra enseñanza. ¿Hay preguntas sobre esto antes de seguir adelante? Sí. ¿Cómo estrecha significa qué? Estrecha, stenos viene de istemai, stauros tiene su, esta es la palabra raíz de stauros, y stauros es cruz. Estrecha tiene por sentido cruz. ¿Okay? Esta es la palabra en griego, stenos, que es estrecha. Y stenos viene de cruz. O viene de stauros, que es cruz. ¿Okay?
Angosto es la palabra griego, que es aflicciones o afligir. ¿Ok? Entonces, no es un camino fácil. No es un camino fácil. Yo no quiero engañar a nadie aquí pensando que va a ser muy fácil. Ya lo saben. Yo creo que ya entendemos eso. Mejor que antes. Ahora, vamos a seguir hablando. Primero de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le da la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien. Entonces, yo quiero enfocar en unas palabras aquí. Recuerden, estamos otra vez, yo quiero que voy a seguir diciendo esto. Estamos hablando de la madurez. Y lo que estoy haciendo sobre estas últimas semanas y el día de hoy, estoy tratando de poner una cimentación firme para ayudarnos a ver por qué nosotros necesitamos madurar. Es como poner una cimentación bien firme y construir una casa de cartón. No tiene sentido. Pero como tenemos una fundación bien firme, cimentación bien firme, entonces la casa que Dios desea construir va a ser una casa firme también, que puede resistir las tormentas de la vida. Porque otra vez estamos en un camino de aflicciones. Para pasar por las aflicciones tenemos que estar firmes en nuestra fe, o no va a pasar, no vamos a llegar al destino. Entonces, yo quiero enfocar en versículo 20, donde dice, bueno, en esta versión tengo preordinado. Yo sé que en otras versiones de las escrituras dice ordenado y destinado. Esta es la palabra proginosko. Ya hemos visto unas veces, proginosko. ¿Recuerdan lo que es ginosko? Es conocer o saber absolutamente, por completo. Probablemente es conocer algo mejor que conocemos a nosotros mismos. ¿Recuerdan esta palabra? Y pro, ¿ustedes recuerdan lo que es pro? Es antes, exactamente. Entonces, Dios, conociendo de antes, de una manera absoluta de antes, ¿ok? Entonces, cuando miramos versículo 20, dice, Dios conociendo de una manera absolutamente absoluta desde antes de la fundación del mundo, sabía que Cristo iba a morir. Ese no es algo que Dios inventó cuando el mundo empezaba a portarse mal. Y Dios dijo, oh, pues, a ver, ¿qué hago? Es que yo quiero tener una relación con esa gente, pero se portan tan mal y no sé por qué, pero bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah, tengo una idea. Pues si fuera así, no es Dios. Dios tuvo un plan desde antes acerca de Cristo Jesús. Cristo, cuando vino a morir, vino con este propósito. No vino y como a los 22 años pensaba, wow, Padre, mire cómo es el mundo, tal vez necesito morir por ellos. No fue así. Vino porque iba a morir por su familia. Punto. No vino por ninguna otra cosa. No vino para ser un buen maestro. No vino para poner un buen ejemplo. Aunque es un buen ejemplo y es buen maestro. Vino a morir. Este es su propósito, su destino desde antes de la fundación del mundo. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto porque este es parte de la cimentación de la casa que Dios está construyendo, que se llama su familia. Entonces, en el sentido es que el plan fue formado y las disposiciones tomadas para la expiación antes de que el mundo fue creado. Entonces,
¿Ustedes creen si Dios sabía desde antes, porque es su plan desde antes, que Cristo tuvo que morir, que Dios no sabía todo lo demás que iba a pasar? Es obvio. Entonces, si Cristo tuvo que morir, obviamente alguien tenía que entregar a Cristo. ¿Quién le entregó? Judas. Y dice que Judas le entregó para cumplir con las Escrituras. Punto. No había otro propósito para la vida de Judas que entregar a Cristo. Este fue su destino porque Dios le hizo así. No es que un día Judas se despertó y dijo, bueno, creo que lo voy a hacer, y después de hacerlo sintió mal y, ¿por qué lo hice? No es así. Lo hizo porque Dios lo puso en su vida para hacerlo. Fue su propósito. Y entonces, como Cristo murió en la cruz, también Judas vino para hacer lo que hizo. Cuando llegamos a Romanos capítulo 9, nos habla del alfarero y el barro. Y el alfarero puede hacer como quiera con el barro. Y el barro no tiene por qué decir, ¿por qué me hiciste así? Entonces es el plan de Dios. Entonces la cita de Cristo para la cruz estaba ordenada o predeterminada desde antes de la fundación del mundo. Y si es así, no es razonable entonces pensar que ya sabía para quién iba a sacrificarse. ¿Ustedes creen que Cristo vino diciendo, bueno, ojalá que me aceptan porque yo voy a ir a la cruz y yo no quiero morir solamente porque sí? Ojalá que acepten mi mensaje, ojalá que entiendan por qué voy a morir, ojalá que acepten esta verdad. No, vino y él sabía para quién iba a morir. Vamos a Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Muy bien, sabiendo que su hora había venido, ¿ok? Dice que vino para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Cristo en Juan capítulo 10 dice que tengo otras ovejas en otro redil, voy por ellas, las voy a traer. Entonces Cristo ya sabía por nombre. Recuerdo que estudiamos hace 3-4 semanas que hay una fundación, y el sello de esta fundación es que Dios conoce a los suyos. ¿Recuerdan esto? Aquí miramos otra vez que Cristo vino a morir por los suyos, no por otros, por los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No es que un día podemos despertarnos y decir, ay, yo creo, y ya Dios escribe nuestro nombre en el libro. No es así. Es que nuestro nombre fue escrito. El plan de Dios fue para Cristo a morir por los suyos. Vino, murió por los suyos que vivimos en el mundo, y Él se ascendió, va a regresar por los suyos. Mateo 24, versículos 29 a 31. Va a venir y los ángeles van a recoger de los 4 vientos los escogidos. Entonces, ¿quién está escogiendo? ¿Los pastores? ¿Los misioneros escogen? No, Dios escogió. Y entonces, cuando vienen los ángeles y recogen de los 4 vientos los escogidos, ellos van a estar con Cristo y Dios para la eternidad. ¿Cuántos son? Millones y millones de personas sobre todas estas épocas, desde que el tiempo inició hasta que termina. Entonces, y dice en Apocalipsis que había como un mar de personas. Entonces hay muchas personas que Dios escogió, pero estamos hablando desde Adán hasta la última persona que nace. Entonces estamos hablando de un remanente de toda la gente que ha vivido en todas las épocas.
como miramos en el libro de Romanos también. Ok. Dice, aunque lo sabía y lo conocía desde antes de una manera absoluta, no lo expuso públicamente hasta el tiempo perfecto. Vamos a regresar a 1 de Pedro 1, versículo 20, donde dice, ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Cuando Cristo apareció, cuando Cristo nació en el tiempo de Dios, el tiempo perfecto. Dios dijo, este día, esta hora, este lugar, a esta persona, es cuando el Mesías va a entrar en el mundo. Este es mi propósito, este me da placer y así va a ser. Nadie puede cambiar este hecho porque está escrito desde antes de la fundación del mundo, y Cristo vino al mundo. Vino al mundo en el tiempo perfecto para los suyos. Hasta que le dio placer a Jehová a revelar su Hijo al mundo. Esta palabra manifestó o manifestado es panero, P-H-A-N-E-R-O, okay. PH tiene el sonido de la F, y esta palabra quiere decir, viene de paneros, y esta palabra quiere decir brillar. Y entonces panero quiere decir hacer aparente. Hacer aparente. Hacer aparente. Entonces, cuando vamos a Juan 1 al 5, si alguien puede leer estos versículos. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Muy bien. Donde dice era la luz, la palabra es fos, como fósforo. A veces ustedes han escuchado esta palabra, y este quiere decir brillar y hacer aparente. Tiene el mismo sentido. Hacer manifiesto. Es pariente de esta palabra. Entonces, cuando Dios quería mostrar la luz en el mundo, vino Cristo en el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios. ¿Hay una pregunta? ¿No? Si hay preguntas, por favor, pueden preguntar, no hay ningún problema. No es una interrupción, nos va a ayudar a todos. Porque si uno tiene pregunta, es probable que otros tienen la misma pregunta. Muy bien. Entonces miramos aquí que Cristo vino en el tiempo perfecto, se manifestó, o Dios lo manifestó. ¿Cómo se dice? Lo manifestó en el tiempo perfecto. Dios decidió, Dios lo puso en moción desde antes de la fundación del mundo. Regresando al versículo 20 de 1 de Pedro. Entonces, pero manifestado en los postrimeros tiempos. Hablando obviamente de estos tiempos finales, es la palabra. Vamos a Colosenses 1, 15 al 17. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por él y para él. Y
Muy bien, hablando de Cristo Jesús aquí, como miramos en Juan 1 al 5, que nada existe si no fue hecho por Él. Aquí también respaldando lo que miramos en Juan, Pablo está explicando quién es esta persona que vino como luz, como voz a este mundo. Y nota que Él es la imagen, la palabra imagen es icono, nosotros decimos icono. En la misma palabra, ¿saben lo que es un icono? Es una imagen de algo. Tiene la semejanza de la verdadera cosa, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, si pongo esto, todo el mundo sabe lo que es, o es así, es FB. Todo el mundo entiende eso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, tal vez los adultos no, pero todo el mundo que tiene Face, este es un icono. Entonces, si oprimes este botón, ¿a dónde te lleva? ¿Sabe? A Face, ¿verdad? Y todo el mundo sabe lo que es esto. Si oprimes esto, ¿a dónde te lleva? Al Internet. Todos lo saben. Este es un icono, es icono. Este es una imagen exacta. Si lo oprimas te lleva a donde tú quieres ir. Cristo es un icono, como dice aquí, de nuestro Dios. Entonces, que fue, del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos. Entonces, cualquier trono, Cristo lo hizo. Sean dominios, cualquier dominio. Cuando hablamos de dominios, hablamos de gobernadores. Esta palabra es curiotes. Curiotes. Gobernadores. ¿Ok? Curiotes. Entonces, todo dominio. Yo sé que hay mucha gente que anda diciendo dominio como si fuera el hogar de los demonios. La palabra demon viene de daio, que quiere decir distribuir fortunas. No quiere decir un espíritu maligno que anda dentro de personas. No existen, demonios no existen. El demonio, ¿ustedes quieren saber qué es un demonio? Les voy a mostrar. Yo. ¿Ustedes quieren ver un demonio? Que hace vuelta y vean a tu vecino, Nora, a Alba, a Nora, y ustedes ya están mirando el demonio. Sin Cristo Jesús. No olvidan Jeremías 17:9, que dice: el más perverso y engañoso, ¿quién lo puede conocer? ¿Ok? Y Romanos 3, 10 al 18, ¿qué dice en estos versículos? No hay un justo ni aún uno. Nadie busque a Dios. Todos son malos. Punto. Todos. ¿Aún la Madre Teresa? Sí. ¿Aún el Papa? Sí. ¿Aún el sacerdote? Sí. ¿Aún Ricardo? Sí. Sin el Espíritu Santo somos demonios. ¿Ok? Punto. Si quieren un estudio más largo sobre demonios, yo tengo un estudio de 89 páginas donde he citado y mostrado por muchas enciclopedias y diccionarios y todas estas definiciones, pero por mientras este es suficiente. Muy bien, entonces sean dominios, sean principados. La palabra principado es arque. Este solamente habla del jefe en varias aplicaciones. ¿Ok? Jefe, arque. ¿Ok? No más quiere decir jefe. Es muy fácil. ¿Ok?
¿Mande? Arge. Es jefe. Jefe. ¿Ok? Esta es la palabra principados. Sean potestades. La palabra potestades. La razón que estoy mostrando estas cosas es para que cuando los carismáticos y pentecostales andan diciendo todo esto sobre demonios, ustedes pueden saber que esta es falsa doctrina. Ellos no son de Cristo. Falsa doctrina no es de Cristo. Esta es parte de la iglesia apóstata. Entonces, potestades, salud. Esta es de la palabra exausia. Exausia. Entonces, esta palabra quiere decir privilegio, fuerza, capacidad, ¿así se dice? ¿Cómo? No, C-A-P-A-C-I-D-A. Competencia, libertad, maestría, magistrado. Entonces, en este sentido, magistrado, tal vez algunos de ustedes tienen que en su traducción que él es sean magistrados. Todo fue creado por él y para él. Lo escucharon, todo fue creado por él y para él. ¿Para quién? Para Jesucristo. Cuando vino en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuándo decidió Dios hacer esto? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue esto? Bueno, antes del tiempo de mi hermano Raúl. Entonces, bueno, pero este fue una broma. Muy bien. Entonces miramos en estos versículos otra vez hablando de la cimentación que Dios puso para construir una casa y nosotros siendo la casa de Dios. ¿Dónde habita Dios? Exactamente, no habita en este edificio. Cuando la gente dice, oh, voy a la iglesia, si tú eres de Cristo, tú eres la iglesia. Este es un edificio. Vamos al edificio donde se junta la iglesia. Un grupo de gente que es iglesia se llama asamblea. Es una asamblea o una congregación. Entonces, decir que voy a la iglesia, este no tiene sentido. Si lo hubiéramos dicho a Pablo, hey, vamos a ir a la iglesia, él hubiera dicho, pero tú eres la iglesia, ¿cómo vas a ir a ti mismo? No tiene sentido. Entonces, por eso estamos cambiando nuestro vocabulario. Muy bien, vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. Dios nos ha escogido en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el buen propósito de su voluntad, para alcanzar de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Muy bien, vamos a ver esta palabra. Déjenme buscarla rápidamente. Esta palabra que es escogió, porque ya hemos visto las otras. Este es legomai. Legomai. Ustedes ya recuerdan lo que es ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, eclesia, ¿sí? Eclesia es llamados afuera. Entonces, ¿qué es la palabra Sí, eso es. Fuera de algo, exactamente. Y entonces, y la otra palabra que es legomai viene de lego. Entonces tenemos que es fuera. Y lego fuera en el sentido de sacar algo de un lugar y moverlo.
y este viene de lego, y lego es un verbo, déjenme buscarlo en español, más fácil para mí que traducirlo. Es ajá, esa es la palabra escogido, ¿ok? Es la palabra escogido, ¿ok? Es eklego. Fuera, lego es colocar, ¿ok? Es colocar. Déjenme leer toda la traducción. Colocar delante. Figurativamente, relatar en palabras, por lo general, discurso sistemático fijo y tiene otros sentidos, depende de dónde está utilizado en una oración. Entonces, este es mandar afuera o colocar fuera. Escogido es, por ejemplo, vamos a suponer que hay 100 plumas aquí. Estoy escogiendo una pluma y lo coloco fuera de las otras. Entonces es lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Mirando sobre todo el tiempo del mundo, Él dijo, Él va a ser mi hijo, y Él va a ser mi hija, y ella, y él, y ella, así. Y lo hizo antes y puso todos sus nombres en un libro. ¿Por qué? ¿Es olvidadoso? No, obviamente. El libro es algo simbólico. Escribió nuestros nombres en un libro, dijo, Cristo va a morir por esa gente, voy a mandar a Cristo a este año. Mandó a Cristo, Cristo vino y se apareció como luz, brillando. Dios le manifestó aquí y Cristo vivió su vida, murió por esa gente en esta lista y va a regresar por esta gente en esta lista. Entonces Juan 3:16, cuando miramos y dice que porque Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra mundo es cosmos y habla de algo, ya se me olvidó exactamente lo que quiero decir. Ordenado. Okay. No es un caos, es cosmos, es ordenado. Cuando leemos, cuando dice todo aquel que cree es paz o pisteo, este habla de los creyentes, ¿ok? Los creyentes, no es todo aquel. Juan 13:1, que leemos al principio, que Cristo vino al mundo a morir por los suyos, ¿sí? Vino a morir por los suyos. Juan capítulo 10, tengo ovejas en otro redil, voy por ellas. Obviamente si tienen un redil, tienen un número de ovejas adentro del redil, y como dice Cristo, yo conozco mis ovejas y me conocen a mí, yo los llamo por nombre, ¿sí? ¿Cuál nombre? El nombre que fue escrito en el libro desde antes de la fundación del mundo, donde dice que había una fundación, y en este es un sello que dice Dios conoce a los suyos, ¿verdad? Este es el sello. Es el sello que está en esto. Entonces todo afirma y respalda que hay un grupo de personas que Dios salva desde el principio. Y entonces, la razón que estoy mostrándoles es porque nosotros, como escogidos de Dios, tenemos una obligación de madurar. De madurar. Dios no nos escogió para que nos quedamos como niños, peleando como niños, hablando como niños, actuando como niños. Cuando Cristo dijo, si tu fe era como un grano de mostaza,
Él no estaba diciendo, si ustedes se quedan como niños, piden lo que quieren y te lo voy a dar. Eso no es lo que dice. Él está diciendo, si ustedes tienen fe como niños, que crece y que ustedes lleguen a ser adultos en su fe, vamos a entender lo que pedir. No vamos a pedir como niños. ¿Qué piden niños? Lo que le da la gana. Yo quiero dulce. No, quiero dulce. Así es un niño. Pero un adulto entiende, los dulces van a lastimar sus dientes y lastimar tu panza. Aquí hay una manzana. Aquí hay una zanahoria. ¿Sí? Porque ya somos maduros, entendemos las cosas. Bueno, supuestamente debemos entender. ¿Ok? Es la cosa. Pero maduramos. Y entonces voy a concluir. No, tenemos 2 versículos más, o dos pasajes más. En Efesios 1, 8 a 10. Bien, en versículo 9, que se había propuesto. Aquí tenemos en español la palabra pro, que quiere decir antes. ¿Sí? Este es algo que él propuso antes. Es lo que quiere decir esta palabra. Ya no lo puedo pronunciar. Déjame buscarlo en el otro. Hay unas palabras bien difíciles para mí, obviamente. Esta es la palabra protítema, y este quiere decir, es algo predeterminado o un propósito de antes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es algo que él pensaba al último. Bueno, mañana vamos a hacer esto. No, pensaba desde antes de la fundación del mundo. Entonces este fue como dice aquí, que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces este fue su propuesto desde antes de reunir todas las cosas. Cristo habla de reunir 2 cosas importantes: los judíos, los verdaderos judíos, y los adoptados en la familia judía, los gentiles. Cristo dice, tengo un grupo de ovejas, voy por el otro grupo de ovejas, voy a hacerlo un solo grupo. Reunir las cosas es lo que Cristo vino a hacer, y esto lo propuso antes de Roma. Efesios 3 al 11. De aquí vamos a terminar. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de
miramos que Cristo escogió un hombre para traer todo esto, y notan en el principio cuando Él dijo en versículo 3, dice, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Entonces Pablo fue escogido para traer este mensaje a nosotros. La palabra evangelio es la palabra eu, y el resto es eu agelizo. E-U-A-G-E-L-I-Z-O. Eu es bueno, y este es la palabra que se traduce ángel. Agelizo, ángel. Este quiere decir mensaje o mensajero. ¿Ok? El buen mensaje. Esta palabra ángel en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, 1, 2 y 3, donde habla a las 7 iglesias, dice al ángel de la iglesia en Asia. La palabra ángel en este lugar se traduce, es la palabra agelizo, y este quiere decir pastor en estos versículos. Entonces este se traduce pastor, porque un pastor trae las buenas nuevas. Entonces este es evangelio. Viene de estas dos palabras. Ello, que es bueno, y la otra palabra es angelos, que es mensajero, y específicamente un ángel, pero implica también un pastor, un mensajero. Entonces Pablo fue escogido para traer este buen mensaje acerca de la luz que llegó a este mundo para los escogidos. La semana próxima empezamos con Hechos 2, versículo 23. Por mientras, voy a tomar preguntas, comentarios.